La vuelta al mundo en 80 días. Capítulo 1. Phileas Fogg y Picaporte. Phileas Fogg vivía en el número 7 de Savile Row, en Londres, una casa discreta pero ordenada. La vida de Fogg parecía girar en torno a la rutina y la puntualidad. Era miembro del Reform Club, un club exclusivo, donde pocos sabían de él. Algunos decían que era un hombre enigmático, alguien que podría vivir 1000 años sin envejecer. Su fortuna, aunque evidente, no era clara para nadie, ni siquiera para aquellos que más lo conocían. Fogg no hablaba mucho de su vida personal, y si alguien preguntaba por su origen o sus riquezas, nunca recibía una respuesta directa. Su día a día era impecablemente exacto, y todo, desde sus comidas hasta sus pasos, parecía regido por un reloj. Una mañana exactamente a las 11:30, Phileas Fogg esperó con calma a su nuevo criado, quien debía llegar puntual. Fogg siempre era puntual y no toleraba los retrasos. Por fin, a las 11:29, un joven se presentó en la puerta. Jean Picaporte, un hombre de unos 30 años. Él había tenido varios trabajos en el pasado. Fue acróbata, cantante itinerante y hasta bombero. Buscaba ahora estabilidad, algo que le había faltado en los últimos años. Fogg lo observó con atención y al instante aceptó su servicio. «¿Eres francés, verdad?», preguntó Fogg, mientras el joven se inclinaba ante él. «Sí, monsieur, soy Jean Picaporte», respondió el criado con una sonrisa tímida. «He tenido muchos oficios, monsieur. Fui acróbata, luego cantante y hasta bombero en París. Pero ahora, buscando tranquilidad, he venido a trabajar aquí». «Me parece bien», dijo Fogg. «Te he oído bien recomendado. ¿Conoces mis condiciones?». «Sí, monsieur», respondió Picaporte un tanto nervioso. Fogg se levantó ajustándose el sombrero con una precisión que parecía calculada. No dijo nada más y salió de la casa a paso firme. Picaporte lo observó en silencio, sintiendo que estaba a punto de entrar en un mundo muy diferente al que había conocido. La puerta se cerró tras Fogg y Picaporte se quedó solo, tratando de comprender la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Fogg, como siempre, siguió su rutina exacta. Sus pasos eran medidos, calculados, y aunque la ciudad parecía estar llena de ruidos y movimiento, él parecía moverse en su propio espacio, ajeno al bullicio. Sus amigos del Reform Club hablaban constantemente de sus viajes y aventuras, pero Fogg siempre permanecía callado, participando solo cuando era necesario. Él conocía el mundo, al menos en espíritu, pues corregía con frecuencia las historias que sus amigos contaban sobre tierras lejanas y viajes exóticos. Fogg, al parecer, tenía una profunda comprensión del mundo, aunque nunca se le había visto fuera de Londres en años. En ese día particular, Fogg se reunió con algunos miembros del Reform Club para jugar una partida de whist. En medio del juego, la conversación giró hacia un tema que parecía preocupar: un robo en el Banco de Inglaterra. 55,000 libras habían desaparecido, y el ladrón, aún desconocido, se había convertido en el centro de todas las especulaciones. Los detectives ya estaban en busca del culpable, pero aún no tenían pistas claras. «No es un ladrón cualquiera», comentó Ralph, uno de los miembros del club. «Este tipo parece ser muy astuto». Fogg levantó la vista de su juego y, con su usual calma, intervino. «No es un ladrón. Alguien que robe esa cantidad de dinero debe ser un hombre de clase, no un criminal común. Es un caballero, sin duda». Las palabras de Fogg sorprendieron a todos, pues la mayoría pensaba que el ladrón era simplemente un bandido cualquiera. Pero Fogg, con su tono de voz sereno, les hizo ver que era probable que el culpable fuera alguien con una apariencia respetable, alguien que sabría cómo moverse entre las sombras sin levantar sospechas. La conversación, como siempre, giró en torno a las posibilidades de atrapar al ladrón, pero Fogg, sin perder la calma, comentó: «El mundo ha cambiado. La gente puede moverse mucho más rápido ahora. Si un hombre puede viajar a través del mundo en cuestión de días, ¿por qué no podría escapar de la justicia en menos tiempo?».
Fue entonces cuando la conversación dio un giro inesperado. Fogg, con su tono inmutable, lanzó una propuesta sorprendente. «Apostaré 20,000 libras a que puedo dar la vuelta al mundo en 80 días». Los otros miembros se miraron entre sí incrédulos. ¿Cómo podría alguien hacer un viaje tan largo en tan poco tiempo? ¿Y por qué lo haría? Pero Fogg, con su mirada fija y su aire de imperturbabilidad, parecía decidido. «¿En 80 días?» preguntó Stuart, otro de los miembros con un tono escéptico. «¿Estás bromeando, Fogg?» «Imposible». «No es imposible», respondió Fogg con una sonrisa apenas perceptible. «Es muy posible. Si el mundo se ha vuelto más pequeño, un hombre puede recorrerlo en menos tiempo del que imagina». La apuesta fue tomada en serio por todos los presentes, aunque algunos estaban desconcertados. La mayoría aceptó el desafío. Fogg no solo apostó dinero, apostó su honor. El desafío de dar la vuelta al mundo en 80 días era un reto monumental, y el hecho de que Fogg estuviera dispuesto a arriesgar tanto en una apuesta que parecía tan absurda solo aumentaba la fascinación de sus amigos. Esa misma noche, Fogg se preparó para partir. Dejó el club, y como siempre su puntualidad fue exacta. La vida de Fogg parecía no conocer el concepto de imprevistos, y su nueva aventura comenzaba con la misma precisión que su vida cotidiana. Pasó por su casa, donde Picaporte, sorprendido, fue informado de la decisión de su amo. «Vamos a dar la vuelta al mundo», dijo Fogg sin más explicación. «¿Ahora?», preguntó Picaporte aún atónito. «¿En este momento?». «Sí, ahora. No hay tiempo que perder». Fogg, con su calma habitual, comenzó a hacer los preparativos necesarios. No llevaba más que lo esencial: una bolsa con ropa sencilla y una guía de los horarios de transporte. Picaporte, aunque sorprendido por la decisión de su amo, no pudo evitar sentir que algo grande estaba a punto de suceder. Mientras tanto, Fogg, con su mente siempre en orden, ya había anticipado que en su camino surgirían imprevistos. Como siempre, estaba listo para enfrentarlos, y su determinación solo creció con cada paso que daba. No solo iba a ganar la apuesta, iba a demostrar que era capaz de hacer lo posible con una precisión y calma que solo él sabía mantener. Al final, Fogg se dirigió a la estación con Picaporte a su lado. No había vuelta atrás. La apuesta había sido hecha, y ahora solo quedaba un desafío por delante. El mundo en 80 días. Capítulo 2. El desafío continúa. Phileas Fogg sabía que su audaz apuesta no pasaría desapercibida. Desde el mismo momento en que dejó Londres, la noticia de su intento de dar la vuelta al mundo en 80 días se convirtió en un tema candente. Los periódicos británicos no tardaron en sumergirse en el debate. Mientras algunos lo consideraban un hombre valiente, otros lo tildaban de loco. El Times, el Morning Post y el Daily News se unieron a su crítica, argumentando que el viaje era una locura impracticable. El artículo de la Real Sociedad Geográfica, publicado el 7 de octubre, fue un golpe duro. El texto detallaba los obstáculos naturales y humanos que Fogg debía enfrentar: tormentas, retrasos en los trenes y barcos, accidentes imprevistos. Imposible, decían. Fogg había desafiado las leyes de la lógica, y ahora todos estaban esperando su caída. «¿Crees que realmente lo logrará?», preguntó un hombre mientras hojeaba el periódico en el Reform Club. «Es imposible», respondió su amigo sacudiendo la cabeza. «¿Cómo un hombre puede viajar por todo el mundo con los medios de transporte actuales?». Sin embargo, no todos compartían la misma opinión. Algunos, como Lord Albemarle, un anciano noble, apostaron a favor de Fogg, confiando en que un inglés sería el primero en lograr tal hazaña. Pero a medida que los días pasaban, la opinión pública se volvió cada vez más desfavorable. Las apuestas en contra de Fogg aumentaron, y el 7 de octubre un telegrama cambió por completo la percepción pública. Desde Suez, un comisario de policía informaba: «He encontrado al ladrón de bancos, Phileas Fogg». Los rumores se extendieron rápidamente, y de ser un hombre respetable,
Fogg pasó a ser un fugitivo. El detective Fix, enviado desde Londres, había recibido la orden de seguir a cualquier sospechoso que coincidiera con la descripción del ladrón de bancos. Desde que Fogg abordó el Mongolia rumbo a Bombay, Fix no había dejado de observarlo, convencido de que el hombre que perseguía estaba a bordo. El detective esperaba con ansias la llegada del barco a Suez, su próxima parada. ¿Está seguro de que el Mongolia no se retrasará?, preguntó Fix al cónsul de Suez, con una mirada nerviosa. Sí, este barco es muy puntual, y no tendrás retrasos, respondió el cónsul, que conocía bien la fiabilidad del barco. Fix no podía quedarse tranquilo. La ansiedad lo consumía mientras esperaba la llegada del vapor. En cuanto el barco atracó, comenzó a revisar los pasajeros que desembarcaban, buscando al hombre que coincidiera con la descripción del ladrón. Finalmente vio a Fogg, que con calma presentó su pasaporte en el consulado. ¿Es usted Phileas Fogg?, preguntó el cónsul tras leer el pasaporte. Sí, soy yo, respondió Fogg sin mostrar ninguna emoción. El cónsul selló su pasaporte y lo entregó, y Fogg pagó la tarifa correspondiente. Todo parecía en orden, pero Fix seguía convencido de que había encontrado al ladrón. ¿Estás seguro de que este hombre es el ladrón?, preguntó el cónsul, viendo la insistencia de Fix. Estoy seguro, respondió Fix. Este hombre está involucrado. Lo puedo sentir. Lo arrestaré en cuanto tenga una oportunidad. Fogg, ajeno a la persecución, continuó su viaje. Mientras tanto, Picaporte, su criado, estaba más relajado, disfrutando las nuevas vistas de Suez. «Mire, esto es Suez», exclamó Picaporte con entusiasmo, mirando el bullicioso puerto. «Sí, es impresionante», respondió Fix mientras observaba cuidadosamente a Picaporte. «Pensé que no iríamos más allá de París», comentó Picaporte. «Pero ahora estamos aquí, en Egipto». Fix, con su carácter impaciente, no pudo evitar preguntar: «¿Y cómo va todo con su amo? ¿Qué lo motiva en este viaje?» «No lo sé bien, monsieur, pero a veces parece que no está haciendo esto por dinero. Es un hombre muy reservado. Lo único que sé es que tiene una gran suma de dinero con él, y que su propósito es muy claro». «¿Y qué dice él de todo esto?», preguntó Fix mirando fijamente a Picaporte. «No dice mucho. Vive para la exactitud y la puntualidad. Creo que está empeñado en demostrar que puede hacerlo, no solo para ganar la apuesta, sino para probar algo a sí mismo». Mientras tanto, Fogg continuaba su viaje sin alterar su rutina. Al día siguiente, el Mongolia salió de Suez en dirección a Adén. Durante todo el viaje, Fogg no mostró ningún signo de preocupación, mientras que Fix lo observaba cuidadosamente, sin perder la oportunidad de acercarse a Picaporte para obtener más información. «¿A dónde vamos ahora?», preguntó Picaporte mientras observaba el horizonte. «A Bombay, en la India», respondió Fix con una sonrisa en su rostro. Picaporte, sin sospechar nada, continuó su charla despreocupada con el detective. Mientras tanto, Fogg seguía jugando al whist con otros pasajeros del Mongolia, ajeno a las crecientes sospechas de Fix. La calma de Fogg nunca se rompió, y cada día avanzaba con precisión en su itinerario. Al llegar a Adén, Fogg y Picaporte desembarcaron brevemente para sellar el pasaporte en el consulado local. Durante ese tiempo, Fix no dejó de seguir a Picaporte, quien, sin saberlo, revelaba más detalles sobre su amo. «Mi amo es muy meticuloso», comentó Picaporte, mientras caminaban por las calles de Adén. «Cada paso está planeado, y todo lo que hace parece tener un propósito. A veces no puedo entenderlo, pero sigo su ejemplo». Fix, escuchando atentamente, pensaba que las pistas se acumulaban en su favor. Fogg no era un hombre solo con una apuesta. Era, según él, un criminal disfrazado de caballero. Mientras el vapor se preparaba para zarpar, Fix ya había decidido que seguiría a Fogg hasta Bombay, sin importar lo que sucediera. Al día siguiente, el Mongolia zarpó nuevamente, rumbo a Bombay.
Fogg, imperturbable, se dedicaba a su rutina diaria, mientras Picaporte, en su carácter despreocupado, disfrutaba de cada nueva experiencia. Pero Fix no dejaba de observar, convencido de que el momento de la captura estaba cerca. Capítulo 3. La travesía india. El Mongolia había llegado a Bombay, y Phileas Fogg se apresuró a cumplir con las formalidades del viaje. A pesar de las vistas impresionantes y la rica cultura que lo rodeaba, no mostró interés alguno en explorar la ciudad. Bombay, con su bullicio y sus templos ornamentados, pasaba casi desapercibida para él, que tenía solo un objetivo: continuar con su apuesta. Al desembarcar, le dio a Picaporte varios encargos y le recordó que debía estar en la estación a las 8 para abordar el tren a Calcuta. «A las 8 exactamente», dijo Fogg con su calma habitual. Picaporte, acostumbrado a la puntualidad de su amo, asintió, pero no podía evitar sentirse inquieto ante la magnitud del viaje. Aunque había comenzado a dudar sobre la seriedad de la apuesta, no podía negar de que su vida había cambiado desde que dejó Londres. Bombay, con su diversidad y celebraciones, parecía un lugar de contrastes que lo fascinaba, pero también lo desconcertaba. Mientras Fogg resolvía sus asuntos en la oficina de pasaportes, Fix, quien lo había seguido discretamente desde Suez, llegó a un cuartel de policía de Bombay. Fix se presentó como detective londinense y preguntó con ansiedad si había llegado la orden de arresto desde Londres. «No ha llegado nada aún», respondió el comisario. «Debería esperar a que lleguen instrucciones desde allí». Decepcionado pero no derrotado, Fix decidió mantenerse vigilante. Estaba seguro de que si Fogg estaba en la ciudad, pronto lo descubriría. Mientras tanto, Picaporte, sin saber nada de las sospechas que recaían sobre su amo, paseaba por las calles de Bombay, absorbiendo las maravillas de la ciudad. Pasó por una procesión de los Parsis, que celebraban un carnaval religioso, y se detuvo a observar a las bailarinas indias, envueltas en telas rosadas con hilos de oro, danzando al ritmo de violas y panderetas. Sus ojos se abrieron de par en par, como los de cualquier turista impresionado por la exótica cultura. «¡Qué fascinante!», exclamó embelesado por el colorido espectáculo. Sin embargo, la curiosidad de Picaporte lo llevó más allá de lo que debía. Se adentró en el templo de la colina de Malabar, sin saber que los cristianos no podían ingresar a algunos de estos lugares sagrados. Mientras recorría el templo, quedó cautivado por las esculturas y la decoración, hasta que de repente 3 sacerdotes lo rodearon. «¿Qué haces aquí?», gritaron los sacerdotes, arrancándole los zapatos con furia, ya que el lugar era sagrado y no se podía ingresar con ellos. Picaporte, sorprendido, intentó defenderse, pero no tardó en caer al suelo. Con agilidad se levantó y con un par de golpes bien dados derribó a 2 de los sacerdotes. Luego corrió hacia la salida del templo, con los sacerdotes tras él, hasta perderse entre la multitud. Perdió sus nuevos zapatos y camisa de trifulca, pero logró escapar ileso. Agotado y sin zapatos, llegó corriendo a la estación poco antes de las 8, donde Fogg lo esperaba. El detective Fix, quien también había llegado a la estación, observaba la escena desde un rincón, sin que Picaporte se diera cuenta de su presencia. «No puedo creer que haya ocurrido esto», dijo Picaporte jadeando mientras subía al tren. «Espero que esto no se repita», respondió Fogg fríamente, sin inmutarse por el desorden de su criado. El tren comenzó su recorrido hacia Calcuta, mientras Fix se mantenía alerta, convencido de que Fogg era el ladrón que buscaba. Durante el viaje, Fogg permaneció en su asiento, completamente ajeno a las intrigas que se desarrollaban a su alrededor. El tren avanzaba por el paisaje indio, pasando por tierras fértiles y aldeas pintorescas, mientras los pasajeros disfrutaban de su comodidad. Al llegar a la estación de Burhanpur, el tren hizo una parada para cambiar de locomotora. Fogg, sin mostrar alguna emoción, se levantó y dio instrucciones a Picaporte para que se asegurara de que todo estuviera en orden para el siguiente tramo. Sir Francis Cromarty, un compañero de viaje que había conocido durante el trayecto en el Mongolia, le preguntó sobre el progreso de su apuesta. «¿Qué opina, Sir Francis, de mi desafío?»,
preguntó Fogg mientras observaba el paisaje que pasaba rápidamente. No lo entiendo, respondió Sir Francis, frunciendo el ceño. La apuesta parece una locura, pero supongo que si alguien puede hacerlo, ese alguien es usted. Fogg sonrió ligeramente y volvió a su asiento. Sir Francis, intrigado por el comportamiento de Fogg, no podía evitar preguntarse si había algo más en el fondo de este viaje. Fogg no era un hombre común, y eso era evidente para todos los que lo rodeaban. A lo largo del trayecto, Sir Francis se dio cuenta de que, más allá de la apuesta, había algo en la vida de Fogg que no lograba comprender. Mientras tanto, Picaporte, agotado por la agitación del día, trataba de olvidar la vergüenza de las pérdidas de sus zapatos y camisas. Se recostó en su asiento, mirando por la ventana, sin saber que el destino le tenía preparado más de un desafío, aunque su amo parecía sereno y seguro de sí mismo. Picaporte no podía dejar de preguntarse si realmente todo esto sería posible. El tren continuó su viaje a través de la India, mientras Fogg, con su imperturbable calma, calculaba las horas y las distancias. Cada paso, cada decisión, parecía estar bajo su control. Nada parecía fuera de lugar en su mente ordenada. Mientras tanto, Fix, aún desconfiado de su misión, no dejaba de seguirlo de cerca. A medida que el tren avanzaba hacia Calcuta, Picaporte se dio cuenta de que su aventura estaba lejos de terminar. La India, con su calor, su misterio y sus tradiciones, estaba comenzando a revelarse como un verdadero desafío. Sin embargo, su lealtad a Fogg era inquebrantable, y sabía que, sin importar lo que sucediera, seguiría acompañándolo hasta el final. Capítulo 4. La travesía peligrosa. Pero la aparente tranquilidad del trayecto se vio interrumpida cuando a pocos kilómetros el tren se detuvo abruptamente. La vía férrea, aún incompleta en aquel tramo, les impedía seguir avanzando hacia Calcuta. Fogg, sin perder la compostura, evaluó la situación con la precisión que lo caracterizaba, mientras Sir Francis Cromarty le explicaba que tendrían que atravesar la selva por sus propios medios si querían mantener el itinerario. Sin tiempo que perder, el grupo descendió del tren y se adentró en la bulliciosa estación en busca de una solución. Fue entonces cuando un guía parsi les ofreció su ayuda. Un robusto elefante llamado Kioni podría llevarlos a través de la espesa jungla y acortar el camino hasta la próxima línea férrea. Aceptando sin dudar, Fogg adquirió el animal. El grupo avanzaba a través de la India con determinación, pero el viaje se volvía cada vez más desafiante. Para reducir la distancia, el guía parsi decidió tomar una ruta desviada, bordando un área donde el ferrocarril aún estaba en construcción. La ruta, atravesando los densos bosques de Vindhya, era sinuosa y complicada, pero el parsi aseguraba que ganarían unas 20 millas si tomaban el desvío. Fogg y Sir Francis Cromarty viajaban cómodamente, aunque las sacudidas del elefante Kioni eran inevitables. Fogg, con su habitual calma, mantenía la compostura, mientras que Sir Francis no podía evitar quejarse por las sacudidas constantes. Picaporte, montado directamente sobre el lomo del elefante, era el que más sufría con los rebotes. Pero a pesar de las incomodidades, no dejaba de reír, sacando de vez en cuando trozos de azúcar para dárselos a Kioni. «Este elefante parece indestructible», exclamó Sir Francis mientras observaba al animal avanzar con fuerza a través del terreno accidentado. «Es de hierro forjado, no lo dudo», respondió Picaporte, divertido por la comparación. Después de 2 horas de viaje, el guía decidió detenerse para que Kioni descansara. El elefante bebió de un manantial cercano y devoró ramas y arbustos mientras los viajeros aprovechaban para descansar. «El elefante tiene la resistencia de un tren», comentó Sir Francis, admirado por la fortaleza de Kioni. «Lo que no tiene es la suavidad de uno», respondió Fogg, sin mostrar emoción. El sol estaba en su punto más alto cuando el parsi dio la señal para retomar el viaje. Mientras avanzaban por los densos bosques, el paisaje cambiaba rápidamente.
Las exuberantes selvas dieron paso a extensos terrenos secos, llenos de arbustos y grandes bloques de piedra sienita. La región de Bundelkhand era conocida por su naturaleza salvaje y las difíciles condiciones del terreno, pero también por los rajas locales, que mantenían un control sobre las zonas no conquistadas por los británicos. Los viajeros, conscientes del peligro, mantuvieron silencio, observando los movimientos de los indios hostiles que se acercaban a medida que avanzaban. De repente, el Parsi notó algo extraño en el comportamiento de Kioni. El elefante se detuvo, muy inquieto. Se escucharon murmullos a través de las ramas. El Parsi, alerta, pidió que se detuvieran. «¿Qué sucede?», preguntó Sir Francis mirando alrededor. «No lo sé, oficial», respondió el Parsi. «Escucho voces como si hubiera algo más cerca». Pronto los murmullos se convirtieron en cantos y sonidos de instrumentos. El guía, reconociendo el peligro, ató a Kioni a un árbol y se adentró en el bosque para investigar. «¿Quiénes son?», preguntó Fogg con calma. «Una procesión de brahmanes se acerca», respondió el guía, regresando rápidamente. «Debemos evitar que nos vean». Los viajeros siguieron las indicaciones del Parsi. Se ocultaron entre los árboles mientras la procesión se acercaba. A medida que las figuras de los sacerdotes y los seguidores se acercaban, Fogg, Sir Francis y Picaporte permanecieron inmóviles, observando en silencio. La procesión avanzaba con pasos ceremoniales, cantando cánticos lúgubres, y la figura de la diosa Kali, una estatua de 4 brazos, fue arrastrada en un carro tirado por zebúes. «Es la diosa Kali», susurró Sir Francis, reconociendo la figura sagrada. «La diosa del amor y de la muerte». «¡Qué horror!», exclamó Picaporte mirando la escena con asombro. La procesión continuaba su marcha, pero algo no encajaba. Los seguidores de la diosa parecían estar llevando a una joven, bella y adornada con joyas, rodeada de guardias armados. Sir Francis, viendo la situación, murmuró: «Es un suté. La joven será sacrificada». «¿Sacrificada?», preguntó Fogg sin inmutarse. «Sí, señor Fogg», respondió Sir Francis. «El sute es un ritual en el que las viudas son quemadas junto con el cadáver de su esposo. Este sacrificio es muy común entre algunos pueblos hindús, aunque afortunadamente está siendo erradicado en muchas regiones». Fogg, con su habitual calma, observó la procesión con atención. «No podemos permitir que esto ocurra», dijo con determinación. «¿Qué quieres hacer?», preguntó Sir Francis, sorprendido por la resolución de Fogg. «Salvar a la mujer», respondió Fogg sin vacilar. El Parsi, al escuchar las palabras de Fogg, se acercó cautelosamente. «¿Usted desea salvarla?», preguntó sorprendido. «Sí», respondió Fogg, «y haré lo que sea necesario para evitar su sacrificio». El Parsi asintió, aunque dudaba de la viabilidad del plan. Los sacerdotes y los faquires estaban demasiado cerca, y la situación era peligrosa. Fogg, sin embargo, no parecía tener dudas sobre su decisión. Mientras la procesión avanzaba, los 4 hombres comenzaron a trazar un plan para intervenir. A medida que la procesión se acercaba al borde de la selva, el Parsi dio instrucciones a Fogg y a Sir Francis para que se mantuvieran ocultos mientras él se acercaba a la joven. A medida que los faquires pasaban, el Parsi con gran agilidad se acercó a la joven, a quien reconoció inmediatamente. Sin hacer ruido, liberó a la joven de su cautiverio, y ella, al ver la oportunidad de escapar, no dudó en seguirlo. El Parsi, guiándola con destreza, la condujo rápidamente hacia el grupo de viajeros, que aguardaban en la sombra de los árboles. «¡Rápido!», urgió Fogg, al ver que el Parsi y la joven se acercaban. El grupo, sin perder un momento, comenzó a moverse hacia el elefante. La procesión, al darse cuenta de la desaparición de la joven, comenzó a gritar y correr hacia ellos. Fogg, Sir Francis y Picaporte, con la joven a su lado, saltaron sobre Kioni y comenzaron a huir. «¡Corre, Kioni!», gritó Fogg.
mientras el elefante avanzaba a gran velocidad. Los sacerdotes y los faquires intentaron alcanzarlos, pero el elefante era mucho más rápido. Mientras escapaban, Fogg, con la joven a su lado, sintió una satisfacción interna por haber evitado el sacrificio. Pero sabían que aún debían huir, ya que los perseguidores no se detendrían hasta alcanzarlos. Con Keowny liderando la huida, el grupo logró escapar de la procesión y adentrarse nuevamente en la selva. Sin embargo, la persecución continuó, y Fogg sabía que su misión aún no había terminado. A lo lejos podía escuchar los gritos de los faquires, pero el elefante avanzaba con gran velocidad, llevando a sus pasajeros hacia la libertad. Capítulo 5. El rescate y el destino incierto. Después de una noche tensa en la que el grupo logró escapar de la procesión de la diosa Kali, Phileas Fogg y sus compañeros continuaron su viaje hacia Allahabad con el elefante Keowny. Durante el trayecto, Picaporte no podía dejar de reír con el éxito de la misión, mientras que Fogg y Sir Francis Cromarty mostraban su satisfacción en silencio. Aouda, la joven rescatada, aún en estado de shock por lo sucedido, descansaba envuelta en una manta, ajena a todo el alboroto que había marcado su vida en las últimas horas. «Bien hecho», le dijo Fogg a Picaporte con su usual seriedad, mientras Sir Francis le estrechaba la mano. Picaporte, aunque orgulloso de su papel en el rescate, insistió en que todo el mérito correspondía a su amo. A medida que avanzaban a través de la India, el Parsi, su guía, mantenía un paso constante para el elefante. A las 7 de la mañana hicieron una breve parada para permitir que Keowny descansara. Aouda seguía débil debido a la intoxicación por los vapores del cáñamo que le habían dado los sacerdotes, pero comenzaba a recuperar la conciencia. «Parece que está mejorando», comentó Sir Francis al ver que los efectos de la intoxicación se desvanecían lentamente. «Aún está lejos de recuperarse completamente», respondió Fogg sin mostrar preocupación. Fogg sabía que Aouda, aunque se sentía más tranquila, debía salir de la India lo antes posible para evitar que volviera a caer en manos de sus perseguidores. La joven debía abandonar el país, o los fanáticos que la habían marcado por el sacrificio la encontrarían nuevamente, ya sea fuera en Bombay, Madras o Calcuta. «Creo que lo mejor sería que la lleváramos lejos de la India. Quizás a Hong Kong», comentó Fogg pensativo. Sir Francis asintió, sabiendo que la única forma de garantizar su seguridad era sacarla del país lo más rápido posible. A las 10 de la mañana llegaron a la estación de Allahabad, donde el ferrocarril se reanudaba y les permitía llegar a Calcuta en menos de 24 horas. Mientras Fogg se aseguraba de que Aouda estuviera cómoda en una de las salas de espera, Picaporte se encargaba de comprar ropa y otros artículos para ella, dándole crédito ilimitado para las compras. A medida que caminaba por las calles de Allahabad, también conocida como la Ciudad de Dios, Picaporte observaba con curiosidad los alrededores, buscando algo que le recordara a los bulliciosos bazares de Londres. Sin embargo, los bazares de Allahabad no ofrecían los mismos artículos que encontraba en Regent Street. Tras algunas compras, Picaporte regresó a la estación, satisfecho con sus adquisiciones. «Creo que la joven se recuperará pronto», comentó Picaporte al ver que Aouda ya mostraba signos de mejoría. Fogg asintió, pero su mente ya estaba ocupada en el siguiente paso. Deberían llegar a Calcuta antes del mediodía para tomar el vapor que los llevaría a Hong Kong, y solo quedaban 5 horas antes de la salida. Una vez que Aouda se encontraba más despierta y consciente, Fogg le ofreció acompañarla hasta Hong Kong, donde podría encontrar seguridad y refugio con un pariente suyo. Aouda aceptó con gratitud, aliviada de saber que no estaría sola en un lugar tan lejano. «Tengo un pariente en Hong Kong», dijo Aouda, con una sonrisa tímida. «Un comerciante importante. Podré estar a salvo allí». Fogg sonrió levemente, aunque se notaba que su mente estaba completamente enfocada en el viaje. Después de todo, el tiempo apremiaba. El Rangoon, un barco de la Compañía Peninsular y Oriental,
estaba listo para partir hacia Calcuta, y Fogg aseguraba de que Aouda estuviera cómodamente instalada para el largo trayecto hacia Hong Kong. A las 12:30, el tren llegó a Calcuta. Fogg y su grupo se dirigieron rápidamente al muelle, donde el Rangoon esperaba zarpar hacia Hong Kong. Sin embargo, al llegar al puerto, un policía se les acercó. «¿Señor Phileas Fogg?», preguntó el oficial. «Yo soy él», respondió Fogg sin titubear. «¿Este hombre es su sirviente?», preguntó el policía señalando a Picaporte. «Sí», contestó Fogg sin mostrar sorpresa. El policía les pidió que lo acompañaran, y Fogg sin dudar accedió. Aouda, Picaporte y Fogg fueron escoltados hasta una sala del tribunal, donde debían comparecer ante el juez Obadiah. En ese momento, Fogg comenzó a sospechar de que la causa de su detención podría estar relacionada con el incidente en la pagoda en Malabar Hill. El grupo fue conducido ante el juez, quien le informó que se les acusaba de profanar un lugar sagrado. «¿Profanar un lugar sagrado?», exclamó Picaporte, sorprendido por la acusación. «Sí, se les acusa de haber irrumpido en la pagoda y de haber interrumpido una ceremonia religiosa», dijo el juez Obadiah, mientras sus ojos recorrían el grupo. Fogg, imperturbable, no mostró ninguna reacción. «Acepto la acusación», dijo Fogg con calma. El juez parecía confundido, y los sacerdotes que habían denunciado a Fogg y a Picaporte se miraron entre sí, sin saber qué decir. Fogg se mantuvo firme, dispuesto a asumir las consecuencias de sus actos. Bueno, los de Picaporte. Sin embargo, cuando el juez mencionó la cantidad de la multa, Fogg sacó de su bolsillo un rollo de billetes y los colocó sobre la mesa. «Pagaré lo que se me pida», dijo Fogg con calma, sin mostrar sorpresa ante la fianza. Picaporte, asombrado por la rapidez con la que Fogg resolvía la situación, se sintió aliviado al ver que su amo mantenía el control en todo momento. Finalmente el juez les permitió abandonar la sala, y Fogg y su grupo pudieron continuar su viaje. Al abordar el Rangoon, Fogg se sintió más relajado, sabiendo que aunque había enfrentado varios obstáculos, aún quedaba tiempo para cumplir con la apuesta. La travesía hacia Hong Kong no era fácil, pero estaba dispuesto a enfrentar cualquier desafío que se le presentara. Capítulo 6. Intrigas y tormentas. Lo que ni Fogg ni Picaporte sabían era que Fix, el tenaz detective de Scotland Yard, también había llegado a Calcuta, aunque por una vía distinta. Mientras el trío atravesaba la jungla montados en el elefante Kioni, Fix optó por un camino más directo, viajando en otro tren y luego en un carruaje para alcanzar la ciudad antes o casi al mismo tiempo que ellos, y que el mismo Fix había sido quien le informó a la policía para que los arrestaran por el incidente en el templo de Bombay, donde Picaporte, sin saberlo, había violado las normas religiosas. Phileas Fogg, acompañado de Aouda, viajaba en el vapor Rangoon hacia Hong Kong, sin sospechar que dos figuras lo seguían con determinación. Por un lado, Jean Picaporte, siempre atento a su amo, comenzaba a preguntarse por qué Fix, el hombre amable que había conocido en Suez y reencontrado en Bombay, ahora aparecía en la misma ruta, aun cuando parecía no tener motivo para cruzar medio mundo. Por otro lado, el detective Fix, convencido de que Fogg era el ladrón buscado por Scotland Yard, aguardaba el momento preciso para descubrirle ante el mundo. «¿Por qué sigue aquí ese caballero?», se preguntó Picaporte mientras observaba a Fix en la cubierta. «Seguro que es un espía enviado para confirmarnos», se respondió para sí mismo, orgulloso de su astucia. «Pero me abstendré de contárselo a Monsieur Fogg». Así, mientras Aouda y Fogg paseaban por Singapur, Picaporte se entretenía comprando mangos para la joven y sonriendo ante cada maniobra discreta de Fix, sin comprender aún la verdadera misión del detective. «¿Tienes muchos asuntos en Hong Kong?», preguntó Fix una tarde a Picaporte.
El señor Fogg está ansioso por tomar el vapor a Yokohama, respondió el francés. ¿Cree usted en esta apuesta?, insistió Fix con falsedad. Por supuesto, exclamó Picaporte. Y ahora vamos por el último tramo. El Rangoon partió de Singapur con viento favorable, pero pronto el clima cambió. El mar se embraveció y las velas apenas podían izarse. Fogg, imperturbable, observaba el oleaje como si formara parte de su plan. Este retraso afectará a la conexión con Japón, comentó Sir Francis con los ojos clavados en el horizonte. Nada nuevo bajo el sol, respondió Fogg. Toda eventualidad estaba prevista. Mientras tanto, Fix sintió una satisfacción secreta. Cada ola y cada ráfaga de viento lo aproximaban a su propósito: retrasar al sospechoso hasta que la orden de arresto llegara a Hong Kong. «Espero que este vendaval no se detenga tan pronto», murmuró Fix entre dientes. «Cada hora de retraso aumenta mis posibilidades». Picaporte, por su parte, veía el mar agitado como un enemigo personal. «¡Avancen, malditas calderas!», gritaba cada vez que el barco perdía velocidad. Un vapor americano ya nos habría dejado atrás. Cuando la tormenta amainó, el Rangoon recuperó velocidad y tras 6 días de navegación entró en el puerto de Hong Kong el 6 de noviembre por la mañana, con 24 horas de retraso acumulado. Fogg comprobó su diario de viaje y con su calma habitual anotó: «He perdido 24 horas, pero aún confío en mi plan». Sin perder un minuto, Fogg condujo a Ouda a un palanquín hacia el Hotel Club, en Hong Kong. Picaporte quedó encargado de velar por ella, mientras Fogg se dirigía a la bolsa para averiguar la ubicación de su pariente, donde descubrió que el baronet Sin Yeyen-Hoy llevaba años retirado en Europa. «No vive en Hong Kong», informó un corredor de bolsa. «Debe buscarlo en Europa». Fogg, sin vacilar, regresó al hotel y anunció a Ouda: «Debemos continuar a Europa». Al oírlo, Ouda palideció, pero pronto aceptó la decisión. «Lo entiendo, señor Fogg. Irá con usted». Entonces, ordenó Fogg a Picaporte: «Reserva 3 camarotes para el Carnatic». El Carnatic partiría el día siguiente hacia Yokohama. Al caer la noche, Picaporte se adelantó al muelle y vio a Fix merodear entre los pasajeros. El detective, aprovechando la confusión de la salida, convenció a Picaporte de entrar en un elegante fumadero de opio. «Necesitamos hablar», dijo Fix tras pagar un vaso de oporto. Picaporte, confiado, se sumergió en sus pipas y escuchó cómo Fix le revelaba su verdadera identidad. «No soy un espía del Reform Club», admitió Fix. «Soy detective de Scotland Yard». «Imposible», exclamó Picaporte tambaleándose bajo los efectos del opio. Fix continuó: «La apuesta de Fogg fue de 20.000 libras, pero el robo fue de 55.000. Si logro detenerlo, recibiré 2.000, y si me ayudas, te daré 500. «Jamás traicionaré a mi amo», gritó Picaporte. «He visto su honor y su bondad». Para asegurarse de que Picaporte no informara a Fogg, Fix deslizó una pipa cargada de opio en sus labios y lo dejó inconsciente sobre la mesa. «Esto retrasará a Fogg en Hong Kong», pensó el detective satisfecho. «Ahora solo falta que la orden de arresto llegue a tiempo». Capítulo 7. Tempestad en alta mar. Phileas Fogg y Aouda llegaron al muelle de Hong Kong con la calma que los caracterizaba, solo para discutir que el Carnatic había zarpado 12 horas antes. Fogg escuchó con serenidad la explicación del oficial. «El Carnatic partió anoche, señor», dijo el marinero. «Las reparaciones terminaron antes de lo previsto». «Es un inconveniente, señora», le dijo Fogg a Aouda, «pero nada más». En ese instante Fix se acercó con cortesía. «Pensé que encontraría aquí a su criado». Se disculpó.
¿No partía con usted en el Carnatic? Así era mi intención, contestó Fogg. Pero al perder ese barco buscaré otra embarcación. Aouda lo miró con preocupación. ¿Y qué haremos ahora? Fogg ofreció su brazo a la joven y tras recorrer varios muelles detuvieron al piloto de la lancha número 43. ¿Podría llevarnos a Yokohama?, preguntó Fogg al capitán, ofreciéndole una generosa suma. Imposible, señor, respondió el piloto. Son 1.660 millas y mi barco de 20 toneladas no aguantaría. ¿Y a Shanghái?, sugirió Fogg. 800 libras y saldría de inmediato, dijo el piloto. Trato hecho, afirmó Fogg. Le adelanto 200 libras. Fix observó con tensión cómo Fogg corroboraba el plan y Aouda respiraba aliviada. Al menos avanzamos, murmuró. Poco después, Fogg y Aouda embarcaron en el Tankadere, junto a un sobrecogido Fix. El barco, ligero y veloz, hizo sus velas al tiempo del sur y se adentró en el mar. Durante el día avanzaron a buena velocidad aprovechando corrientes favorables. Y Fogg se mostró confiado. Con este ritmo llegaremos a Shanghái en 4 días. Confío en usted, señor, le dijo al piloto. Sin embargo, al anochecer el cielo señaló tormenta. El viento del sur se tornó un vendaval del sureste y las olas golpearon con furia el Tankadere. El piloto, ante la magnitud de la tempestad, redujo velas y ordenó izar solo la pequeña vela de tormenta. A la vista del tifón, es la única forma de avanzar, explicó. Estén en cubierta si lo desean, pero con precaución. El mar se agitó sin piedad y el barco fue levantado como una pluma. Fogg se mantuvo firme en el bauprés, mientras Aouda se aferraba a la baranda. Este viento empuja hacia el norte, comentó Fogg en voz alta. Lo previsto. Fix, temblando por la bruma y el vaivén, musitó. Cada ola nos acerca o nos separa de la ley. Picaporte, aún desaparecido, era la única preocupación pendiente, pero la urgencia era escapar de aquel furioso océano. Durante la noche, el tifón obligó al Tankadere a luchar contra los gigantescos remolinos. El capitán ajustó en todo momento el timón y el grupo resistió la oscuridad y el estruendo de las olas. Aouda, valiente, no pronunció lamento alguno. Solo Fogg mostró de vez en cuando una leve sonrisa. Veremos si el mar cumple su parte del trato, dijo como si evaluara un experimento. Al amanecer del día siguiente, el viento giró al sureste en calma y las olas cedieron. El Tankadere recuperó velocidad, dejando atrás la furia del tifón. Para mediodía habían cubierto más de 220 millas, con una media de 8 a 9 nudos. Las orillas de la costa china emergieron entre la neblina y el horizonte ofreció un tenue perfil de montañas. «Estamos cerca de Shanghái», anunció el piloto. «A menos de 100 millas», confirmó Fogg. «Si mantenemos este paso, llegaremos antes de lo previsto». El ánimo mejoró a bordo y Fix, aliviado, se atrevió a hablar. «Señor Fogg, gracias por su generosidad conmigo». «No hablemos de ello», respondió Fogg. «Esto forma parte del viaje». La tripulación despegó las velas restantes y el barco se deslizó sobre las aguas tranquilas. Cuando cayó la noche, la única luz provenía del tenue resplandor de las estrellas. Aouda, recostada en el camarote, observó el vaivén de las velas. «Nunca imaginé que viajar así fuera tan peligroso». «Por eso es que lo elegí», dijo Fogg con serenidad. El día 8 alcanzaron los estrechos de Fukien y las corrientes los impulsaron hacia el norte. El viento osciló entre la costa y alta mar, pero el pequeño barco resistió cada cambio con solidez. A la llegada de la noche, el piloto informó: «Estamos a menos de 40 millas de Shanghái. Mañana a mediodía podremos desembarcar». Fogg asintió satisfecho.
Así será. El objetivo sigue intacto. Y con esa firmeza la embarcación siguió su curso hacia Puerto Chino, dispuesta a retomar la ruta hacia Yokohama y desde ahí conquistar el Pacífico sin perder una sola hora de la apuesta. Capítulo 8. La Odisea de Picaporte en Japón. Picaporte despertó al sentir el balanceo de la cubierta y el murmullo del mar. A duras penas recordó su último recuerdo consciente, el fumadero de opio en Hong Kong. Se incorporó con esfuerzos, sujetándose al barandal del Carnatic y aspirando la brisa salina. ¿Dónde estoy?, murmuró con la voz ronca. ¿El Carnatic? Un marinero sorprendido al verlo tambalear se acercó. Señor, usted estaba inconsciente y lo trajeron al camarote de fumadores. Ahora partimos rumbo a Yokohama. Por fin, exclamó Picaporte. Creí que lo había perdido todo. ¿Y mi amo? ¿Dónde está Monsieur Fogg? El marinero negó con la cabeza. No hay ningún Fogg registrado entre los pasajeros, señor. Un escalofrío recorrió al criado. Imposible, dijo. Necesito encontrarlo. Tras desorientarse entre pasillos, comprobó la lista de pasajeros y no halló el nombre de ningún conocido. Con el corazón encogido repitió: «Lo arruiné todo. El señor Fogg y Aouda estarán perdidos». Se sentó para recomponer sus ideas mientras el barco recorría ya más de 150 millas. Al clarear el día, el Carnatic arribó en el puerto de Yokohama. El panorama se desplegó ante él. Embarcaciones de 1000 toneladas, banderas ondeando al viento y el muelle repleto de comerciantes extranjeros. «Esto es Japón», se dijo tratando de mantener la calma. «Debo reunirme con mi amo, pero necesito dinero». Pasó la mañana deambulando entre dos barrios. Primero recorrió el distrito europeo, con mansiones y bazares elegantes. Ni rastro de Fogg ni Aouda, pensó. Quizá deba buscar ayuda en el consulado. Pero el consulado le pareció un plan demasiado humillante. Prefería valerse por sí mismo. Decidió internarse en el barrio japonés, llamado Benten, donde templos y faroles orientales lo envolvieron en un nuevo asombro. Envuelto en un abrigo demasiado refinado para un mendigo, sobrevivió a base de monedas y ramen. Al enterarse de que el ganado no se sacrificaba para consumo, se resignó a comer arroz y algas. Su estómago rugía, pero no perdió la esperanza. «Si canto, tal vez me den monedas», se dijo mientras entraba a una casa de té. Se detuvo ante un gran cartel repleto de ornamentos y narices de bambú colgadas. Compañía Acrobática Japonesa de Honorable William Baltukar. Últimas funciones antes de su partida a Estados Unidos. Con un hilo de voz, preguntó al portero: «Disculpe, señor, ¿podría necesitar un ayudante para su espectáculo?» El gerente, un hombre fornido con barba cana y mirada astuta, lo examinó. «¿Tú?», preguntó William. «Tienes cara de europeo. ¿Eres fuerte?» «Más que nunca, monsieur», respondió Picaporte alzando una ceja. «Bien», dijo Baltukar. «Necesito un base para la pirámide de las narices largas. Tendrás que soportar a 12 acróbatas sobre tu nariz de bambú». Picaporte tragó saliva. «¿A cambio?» «Un pasaje a San Francisco y comida diaria. Actúas hoy, 3 de la tarde». Aceptó, sin vacilar. Preparado en un camerino improvisado, se colocó un traje multicolor y una nariz postiza de 2 metros. El público abarrotó el cobertizo decorado con estandartes y farolillos. La orquesta japonesa comenzó a tocar con platillos y tambores. Batulcar presentó a la compañía. «Damas y caballeros, los narices largas del dios Tingou». Los acróbatas giraron vertiginosamente sobre zancos y cuerdas, equilibrando platos y clavas. El espectáculo culminó en la gran pirámide humana. 4 niveles de artistas subidos sobre las narices clavadas de la tarima. Picaporte en la base sintió cómo el peso y el vaivén amenazaban con hacerlo ceder. «Mantengan la calma»,
oyó gritar a Batulcar, pero una nariz se resquebrajó y toda la estructura se desplomó con un estruendo. El público contuvo el aliento y luego estalló en aplausos. El pobre francés, tras una voltereta, rodó hacia el proscenio. «Mi amo, mi amo», vociferó poniéndose de pie. Entre el tumulto apareció Fogg. «¿Picaporte?», preguntó con tranquilidad. «Perfecto. Vámonos al vapor, joven». «Hay que apresurarse». Fogg extrajo un puñado de billetes y se los ofreció a Batulcar. «Gracias por la función. Esto cubre cualquier daño». El director boquiabierto asintió. «Su señoría es generoso». Sin perder ni un segundo, Fogg condujo a Picaporte y a Aouda hacia la salida. El público entusiasmado no comprendía bien la escena. Las luces se apagaron y, envueltos en el bullicio, los tres recorrieron el pasillo lateral. «¿A dónde vamos?», preguntó Aouda. «Al muelle», respondió Fogg. «Hay otro barco hacia San Francisco». Picaporte, aún con su nariz de bambú y las alas de payaso colgando, comprendió que por fin había reparado su error. «Esta vez no lo perderé, monsieur», dijo con firmeza. «Lo sé», contestó Fogg sin dejar de caminar. «Todo está previsto». Y así, bajo la mirada maravillada de los espectadores que aún salían del teatro, Fogg, Aouda y Picaporte se internaron en la noche de Yokohama, listos para la última etapa de su periplo hacia Occidente. Capítulo 9. De océanos y rieles. Phileas Fogg y su diminuta comitiva habían cruzado ya gran parte del globo cuando, al divisar la silueta de Nagasaki, Fogg sintió que el momento de dejar atrás el Pacífico llegaba sin demora. El general Grant, vapor de paletas y 3 mástiles, avanzaba con serenidad por las olas. Su velocidad de 12 millas por hora prometía cumplir el itinerario previsto. Fogg, acompañado de Aouda y Fix, se reunieron en cubierta con Picaporte, que aún conservaba un brillo triunfal en los ojos. «Señor Fogg», dijo Picaporte, señalando un gesto amplio, «aquí está el general Grant. ¿Ha visto qué robusto es este barco?» «Es ideal para un cruce tranquilo», respondió Fogg, ajustándose el reloj. «Llegaremos a San Francisco el 2 de diciembre con sobra de tiempo». Aouda, apoyada en la baranda, contemplaba el horizonte. «El océano ha sido casi amable, señor Fogg. Solo leve oleaje. Nada que ver con el tifón en el anterior barco». Fix, examinando el casco, añadió con mesura: «Y sin contratiempos dignos de mención. El pasaje fue pacífico, salvo el susto de perder a Picaporte, pero todo bien». «Así es», confirmó Fogg. «Pero ahora debemos apresurarnos. El tren del Pacífico nos aguardará en Oakland». Al clarear la mañana del 2 de diciembre, el vapor atisbó la bahía de San Francisco. Una multitud de clippers y vapores de varias banderas se extendía ante ellos. Al desembarcar el muelle flotante, Picaporte, entusiasmado, tropezó con un tablón suelto y cayó de bruces a la madera húmeda. «Vaya recibimiento», jadeó incorporándose. «Ruego disculpas, señor Fogg». «No hay daño», respondió Fogg con cortesía. «Caminemos, que el tren no espera». Un cochero tendió la mano para ayudar a Aouda y Fogg, y el grupo subió al carruaje. $3 al Hotel Internacional, indicó el cochero. «Adelante», ordenó Fogg mientras el carro rodaba por calles coloniales y angostas avenidas. En el vestíbulo, Fogg solicitó visado en el consulado inglés. Aouda y Picaporte tomaron asiento en el café-restaurante, donde el humo de ostras y café mezclaba sus aromas. «¿No planea adquirir armas, señor?», preguntó Picaporte, recordando historias de ataques a trenes por parte de indios. «No lo creo necesario», respondió Fogg, sacudiendo la cabeza. «La línea del Pacífico es segura». A lo largo del viaje, lo que comenzó como una persecución silenciosa se transformó, sin que nadie lo notara, en algo más cercano a una extraña camaradería. Fix, el detective, decidido a llevar a Fogg ante la justicia, fue testigo de una entereza y una nobleza que no coincidían con la imagen de un ladrón fugitivo.
Día tras día, obstáculo tras obstáculo, empezó a surgir en él una duda incómoda, y con ella un respeto que fue reemplazando al recelo. En lugar de actuar con dureza, se encontró ayudando, conversando y compartiendo silencios con el mismo hombre que debería arrestar. Así, al encontrar finalmente la orden de arresto que tanto había esperado, no pudo más que entregársela como una confesión velada, como quien admite que ha estado equivocado sin necesidad de palabras. Mientras almorzaban, Fix apareció ante ellos con expresión amable. «Monsieur Fogg, he hallado aquí la orden de arresto que me seguía desde Bombay. Pensé que la perdí, pero está en el consulado. Gracias por mantenerla bajo custodia», dijo Fogg. «No la necesitaremos aquí». «Dado que nuestros caminos coinciden, me encantaría acompañarlos al tren», propuso Fix. «Será un honor», aceptó Fogg. «Partiremos a las 6». Al salir, se dirigieron a Montgomery Street, donde una multitud enfervorecida sostenía pancartas con los nombres de Cammerfield y Mandiboy. «Parece una reunión política», observó Fix. «Mejor no mezclarnos». «Solo observaremos», respondió Fogg con calma. En aquel instante, los extremos partidarios consolidaron en bastonazos y vítores. La turba arremetió contra los vehículos y la gente gritaba: «¡Viva Mandiboy! ¡Hurra por Cammerfield!». Picaporte fue arrastrado unos metros y Fix lo auxilió. «Cuidado». Fogg, atento a Ouda, exclamó: «Bajen al portal». Un hombre robusto, de barba rojiza, rostro sonrojado y anchos hombros, que parecía ser el líder de la banda, levantó su puño cerrado con intención de golpear a Monsieur Fogg. «¿Yankee o inglés?», rugió el exaltado. «Phileas Fogg», contestó el caballero. «Coronel Stamp Proctor. Volveremos a vernos», replicó el otro. La masa humana se dispersó, dejando atrás un caos de banderas rasgadas y vítores apagados. Fix, con un moretón naciente bajo el sombrero, murmuró: «Nuestros trajes han sufrido bastante». «A la sastrería, entonces», indicó Fogg con gesto inmutable. En la tienda de Miller, un sastre diestro reparó los desgarrados de Fox y Fix con precisión. Ouda y Picaporte lo observaron fascinados. «Fue una decisión sensata», dijo Ouda. «Sin ello habríamos partido hecho jirones». «Siempre hay que prever lo imprevisto», afirmó Fogg, pagando con cortesía. A las 5 el carruaje los recogió para llevarlos a la estación de Oakland. Los equipajes fueron cargados y el tren tronó con fuerza a partir de las 6. «De océano a océano», dijo Fogg, ajustándose el abrigo. «El Pacific Railroad nos espera». Los asientos altos y los ventanales amplios ofrecían una panorámica extraordinaria. «¿A qué velocidad vamos?» «A unas 20 millas por hora, con paradas», contestó un guarda. «Omaha nos recibirá en 7 días». Al anochecer, el asistente anunció: «¡Hora de acostarse!». Los respaldos se inclinaron y los colchones desplegaron, revelando un vagón dormitorio con literas y cortinas. Fogg acomodó su maleta bajo la litera mientras Ouda se cubría con la manta. «Descansaremos hasta mañana, señor». «Así será», contestó Fogg. «Mañana cruzaremos Sierra Nevada». La nieve comenzó a caer mientras el tren avanzaba por California. A primera luz, el vagón recuperó su configuración original y las ventanas mostraron un manto blanco sobre Sacramento y Auburn. La locomotora, arañando la pendiente, ascendió entre pinos gigantes y cañones escarpados. «Una ingeniería notable», murmuró Fogg, contemplando el profundo desfiladero. «Y silenciosa, a pesar de la estrepitosa campana», añadió Fix. Tras Cisco, el sol iluminó Nevada y el valle de Carson. A mediodía, Reno apareció entre colinas y el tren detuvo su avance 20 minutos para el desayuno.
Más tarde, las orillas del Humboldt deslizaron su corriente junto a las vías. Hacia la tarde, una manada de búfalos bloqueó el paso. Decenas de miles invadieron la vía. El maquinista redujo la marcha y probó el cazador de vacas, pero los animales avanzaron como un muro de carne. «Paciencia», murmuró Fogg. «Todo está previsto». 3 horas más tarde, la vía quedó libre y el expreso recobró velocidad. Al caer la noche, el clima animó y el horizonte se cubrió de estrellas. Sacramento y Utah quedaron atrás, y la gira de aventura avanzó hacia Ogden, punto de conexión con la Union Pacific. Al filo del amanecer, el tren asomó su silueta sobre las praderas. Fogg, Ouda, Picaporte y Fix contemplaron el interminable tendido de rieles que, como una cinta metálica, unía ambas costas de los Estados Unidos. «Pronto a Nueva York», dijo Fogg, consultando el cronómetro. «Cada hora aquí es una victoria». Ouda apoyó la mano en su brazo. «Su temple nos guía, señor». Y así, con la inquebrantable confianza de un caballero inglés, Phileas Fogg prosiguió su periplo, consciente de que aún le quedaban muchos capítulos por recorrer antes de poner fin a su legendaria apuesta. Capítulo 10. La historia mormona y la última esperanza. Durante la noche del 5 de diciembre, el tren avanzó unas 50 millas en dirección sureste antes de cambiar su rumbo al noreste, acercándose al Gran Lago Salado. Hacia las 9 de la noche, Picaporte salió al andén para respirar aire fresco. El clima era frío y el cielo gris, aunque no había nieve. Mientras Picaporte estaba distraído con sus pensamientos, un hombre peculiar apareció en el andén, un clérigo vestido de negro con una corbata blanca, quien caminaba por el tren pegando anuncios escritos a mano. Avisaba sobre una conferencia mormona que se celebraría en el vagón número 117 de 11 a 12 de la mañana. Intrigado, Picaporte decidió asistir, ya que no sabía nada sobre el mormonismo, más allá de la poligamia, una de sus prácticas fundamentales. Cuando llegó el momento, la sala estaba llena, solo con unos 30 pasajeros, incluidos él mismo. Phileas Fogg y Fix decidieron no asistir. El misionero mormón, el anciano William Hitch, comenzó su conferencia con un tono firme y enfadado, relatando la historia del mormonismo desde sus orígenes en Israel hasta la llegada de Joseph Smith y su traducción de los Anales Mormones. Mientras el anciano hablaba, más y más personas abandonaban el vagón, hasta que solo quedaban unos pocos oyentes, entre ellos Picaporte. Sin embargo, el misionero siguió relatando la persecución de los mormones por el gobierno de los Estados Unidos y las luchas de su líder, Brigham Young. El relato del misionero, aunque apasionado, se volvió monótono para la mayoría de los oyentes. Solo Picaporte seguía atento, escuchando cómo los mormones, tras haber sido expulsados de varias ciudades, finalmente establecieron su comunidad en el Gran Lago Salado. Hitch concluyó su discurso con la firme convicción de que los mormones nunca se someterían a las leyes de la Unión, y su resistencia continuaría en el futuro. Picaporte, reflexionando sobre lo escuchado, dejó el vagón y continuó su viaje, mientras el tren avanzaba hacia su destino. La conferencia de Hitch dejó una impresión duradera en él, pero no tanto como lo que estaba por suceder: la llegada al Gran Lago Salado. Al llegar a Ogden, a las 2 de la tarde, Fogg y sus compañeros hicieron una breve visita a Salt Lake City, donde pudieron ver la ciudad de los mormones. La ciudad tenía un estilo peculiar, con sus calles rectas y casas construidas a escuadra. A pesar de la serenidad del paisaje, la poligamia y las creencias mormonas seguían siendo una fuente de controversia. El grupo pasó un par de horas en la ciudad, observando la mansión del profeta, el juzgado y el arsenal, pero Picaporte no podía evitar sentirse incómodo con las prácticas de la comunidad mormona. Al regresar al tren, se dio cuenta de que había más que solo la religión que había escuchado. Había algo más profundo, algo que solo entendería con el tiempo. Durante el trayecto de regreso, el tren cruzó el paisaje montañoso mientras el viento frío comenzaba a soplar.
Fogg, por su parte, mantenía la calma, y Picaporte no podía dejar de pensar en el encuentro que pronto tendría con el coronel Proctor, el hombre que había insultado a Fogg en San Francisco. Ouda, al ver la preocupación de Fogg por este posible encuentro, insistió en que debía evitar cualquier confrontación. Pero Fogg continuó con su plan. El tren avanzaba sin problemas hasta que de repente se detuvo cerca de un puente dañado. El alquimista, consciente de la situación, explicó que el puente no soportaría el peso del tren. La única opción era esperar la reparación o arriesgarse a cruzar a gran velocidad. Muchos pasajeros dudaron, pero el coronel Proctor, siempre audaz, insistió en que debía cruzar a toda velocidad. Fogg, aunque preocupado, aceptó el plan. El tren retrocedió para tomar impulso, y el maquinista aumentó la velocidad. Todos los pasajeros, incluidos Fogg, Ouda, Picaporte y Fix, sostuvieron la respiración mientras el tren cruzaba el puente. Fue un salto vertiginoso, pero el tren cruzó con éxito. La tensión se disipó y todos continuaron su viaje, aunque el peligro de la situación permaneció en sus mentes. Capítulo 11. El encuentro inesperado. El tren avanzaba sin interrupciones aquella tarde. Cruzando el paso de Shigini y alcanzando el paso de Evans, el punto más alto del viaje a 8.092 pies sobre el nivel del mar. Desde allí, los viajeros solo tenían que descender hacia el Atlántico, a través de vastas llanuras niveladas por la naturaleza. Phileas Fogg, aunque había enfrentado retrasos y dificultades, seguía avanzando sin perder el ritmo de su plan. En el tren la rutina continuaba. Él y Aouda jugaban al whist mientras Picaporte reflexionaba sobre los eventos pasados, y Fix, sentado cerca de ellos, observaba sin decir palabra. A lo largo del trayecto, el tren atravesaba paisajes desérticos y montañosos, y mientras el tiempo avanzaba las tensiones se mantenían al margen. A lo lejos, la ciudad de Denver apareció, un lugar que había crecido gracias a la fiebre del oro, y que ya albergaba más de 50.000 habitantes. El tren continuó su curso, y Fogg no se detuvo en ningún momento. Cada segundo contaba. La noche llegó rápidamente, y el tren pasó cerca del campamento Walbach, cruzando el arroyo Lodgepole, que formaba la frontera entre Wyoming y Colorado. A las 11 de la noche entraron en Nebraska, y cruzaron cerca de Sedgwick, antes de hacer una breve parada en Julesburg. Los recuerdos de la inauguración del ferrocarril Union Pacific, realizada en ese mismo lugar en 1867, estaban frescos en la mente de algunos de los pasajeros más antiguos, que recordaban cómo el progreso de la civilización había transformado el desierto. «Este ferrocarril es el futuro de este país», dijo un pasajero mientras observaba el paisaje que se desvanecía por la ventana. «Así es», respondió Fogg sin inmutarse. «El progreso está llegando con fuerza». El viaje continuó sin contratiempos hasta que, a las 8 de la mañana, el tren dejó atrás el fuerte McPherson y se acercó a la ciudad de North Platte. A medida que se acercaban a Omaha, los pasajeros, incluidos Fogg y Aouda, continuaron jugando al whist. Fix, que había comenzado ganando algunas partidas, veía cómo la suerte favorecía a Fogg. Sin embargo, no podía evitar sentirse inquieto por lo que había sucedido en los últimos días. En medio de la partida de cartas, un hombre entró en el vagón y se acercó a Fogg. «Ah, así que es usted», gritó el coronel Proctor, reconociendo a Fogg inmediatamente. Fogg lo miró con calma, sin sorprenderse por el encuentro. «¿Usted?», respondió Fogg, levantando una ceja. «¿No sabe nada de whist?», preguntó el coronel, desafiándolo con un tono insolente. «Tal vez sepa tanto como cualquier otro», dijo Fogg, levantándose para hacer su jugada. El coronel Proctor, visiblemente molesto por la respuesta de Fogg, continuó lanzando comentarios despectivos, lo que provocó la intervención de Picaporte, que estaba a punto de lanzarse sobre el americano. Sin embargo, Fix, viendo que la situación podía escalar rápidamente, se adelantó. «Olvida que es conmigo con quien debe ajustar cuentas, señor. No solo me insultó, sino que me golpeó», dijo Fix, acercándose al coronel con una mirada fija. Fogg, sin perder la compostura, intervino.
Este es asunto exclusivamente mío. El coronel me ha ofendido al insistir en que no juegue la pica. Me debe una satisfacción, dijo Fogg con calma. Proctor aceptó el desafío de inmediato. Cuando quiera y donde quiera, respondió el coronel con un tono desafiante. Fogg, como siempre tranquilo, lo miró fijamente. Señor, tengo mucha prisa por regresar a Europa, y cualquier retraso me será perjudicial. ¿Le parecería bien fijar un encuentro para dentro de 6 meses? ¿6 meses? Respondió Proctor burlándose. ¿Por qué no 10 años? Digo 6 meses, replicó Fogg sin alterarse. Y estaré allí puntualmente. El tren continuó su viaje, pero el coronel insistió en un enfrentamiento inmediato. «Ahora o nunca», gritó el coronel exaltado por la situación. Fogg, con calma, siguió su plan, sin dejarse llevar por la violencia momentánea. Los dos hombres acordaron encontrarse en Plum Creek, la próxima estación. Cuando llegaron, el revisor del tren les informó que no podían bajar debido a que el tren no podía detenerse por mucho tiempo. «¿Y por qué no?», preguntó Proctor. «Llevamos 20 minutos de retraso, señores. No podemos detenernos más», respondió el revisor, bloqueando el paso. Pero la tensión entre los dos hombres se mantenía al límite, y finalmente se les permitió bajar. En el andén, el coronel Proctor y su segundo se preparaban para enfrentarse a Fogg y su equipo. La escena estaba a punto de estallar, cuando de repente un grupo de indios atacó el tren, sorprendiendo a todos. La violencia irrumpió de inmediato. Los pasajeros comenzaron a defenderse, y Fogg, con su habitual serenidad, se preparó para proteger a Aouda y asegurarse de que todos estuvieran a salvo. Picaporte, por su parte, no dudó en intervenir. «No permitiré que estos hombres destruyan todo lo que hemos logrado», gritó Picaporte mientras luchaba contra los indios que intentaban abordar el tren. Fogg, observando el caos, mantuvo la calma. Los soldados del fuerte llegaron rápidamente para ayudar, y los indios comenzaron a retroceder. En medio de la confusión, Picaporte se unió a Fogg en la lucha, defendiendo a Aouda y a todos los pasajeros. Finalmente, después de un enfrentamiento violento pero breve, los indios fueron repelidos. El tren, dañado pero no detenido, continuó su camino hacia Omaha. Fogg, aunque aliviado por la victoria, no dejó de pensar en los últimos pasos. Aouda, abrazada a él, sentía una mezcla de alivio y agradecimiento. «Estamos a salvo, Phileas», dijo Aouda, sonriendo a través de las lágrimas. Fogg asintió, pero su mente ya estaba en el próximo desafío. Sabía que el tiempo se estaba agotando y que el éxito o el fracaso dependían de las decisiones que tomara en los próximos días. Capítulo 12. La última etapa del desafío. Phileas Fogg había llegado a Fort Kearny con un retraso de 20 horas cuando el detective Fix, sorprendido por su calma, se le acercó y preguntó: «¿Estás seguro de que quieres llegar a Nueva York antes de las 9 de la noche del día 11? «Es absolutamente necesario», respondió Fogg con voz inalterable. «Perdí el tren por culpa de los indios, pero aún puedo recuperar 12 horas». Fix sonrió furtivamente y señaló a un estadounidense que paseaba ante la estación. «Ese hombre tiene algo que ofrecernos», murmuró el detective. Un instante después, Fogg examinó la extraña estructura de mugre llamada trineo volador. 2 X enormes, un timón de acero y velas bergantín sujetadas a un mástil metálico. El viento del oeste azotaba la meseta nevada y hacía crujir la madera congelada. Sin perder un segundo, Fogg negoció. «¿Puede llevarme a Omaha en menos de 5 horas? Si el viento se mantiene», aseguró Mudge, «volaremos sobre la nieve a 40 millas por hora». Aouda, abrigada con pieles, tembló. «Mi señor, este es un riesgo terrible». «Confíen», respondió Fogg sin vacilar. «Si no lo intento, perderé la apuesta». El trineo arrancó con estruendo y, en efecto, avanzó casi levitando sobre el lago helado. El timón respondía a un simple giro de muñeca, y cuando una ráfaga azotaba el bergantín principal,
El sordo crujido de la vela mayor resonaba como un violín rasgado. Durante el trayecto, ni una palabra más pronunció Fogg, concentrado en recuperar el tiempo perdido. Ouda cerraba los ojos contra el viento, mientras Picaporte, rojo como el fuego de su corazón, murmuraba: «Esto es más rápido que un vapor». Al llegar a Omaha, el trineo se detuvo y Mudge anunció: «Hemos llegado. Solo quedan 200 metros para la estación». En la plataforma, un tren de la línea Chicago and Rhode Island esperaba su partida. Fogg entregó generosamente a Mudge la recompensa acordada, y el ministro de Nebraska desapareció con una amplia sonrisa. El grupo, sin perder un minuto, subió al vagón salón. Fix, a su lado, comentó: «Nunca olvidaré esto». «Hemos de llegar a Nueva York antes de la noche», respondió Fogg consultando el reloj. «La locomotora debe comprender la urgencia». Los raíles serpenteaban por Iowa e Illinois sin detenerse. La noche del 10 cayó sobre un vagón en el que nadie dormía. Picaporte miraba por la ventana, temiendo que un retraso aminorase la velocidad del tren. Ouda se inclinaba hacia Fix. «¿Cree usted que lo lograremos?» «Confío en su señor», susurró Fix. «Ha superado muchos obstáculos». A las 11 de la noche el tren se detuvo junto al muelle de la Cunard en el Hudson. Frente al grupo, el China de Liverpool zarpará 3/4 de hora antes. Fogg miró el navío con gesto imperturbable y dijo: «Mañana encontraremos otra salida». A la mañana siguiente abandonaron el hotel y recorrieron el puerto en busca de un buque mercante. Tras varios rechazos, Fogg abordó el Henrietta, un casco de palas y hélice propiedad del capitán Andrew Speedy. Al saludarlo, Fogg se presentó. «Soy Phileas Fogg de Londres. Quiero ir a Liverpool». «Lo siento, señor», respondió Speedy. «Mi destino es Burdeos». Fogg ofreció primero alquilar el barco, luego comprarlo, y Speedy contestó con voz ronca: «No». «Le doy $8,000 en oro», insistió Fogg. «¿8,000?» El capitán contuvo el asombro. «Trátese, pues». En pocos minutos, Fogg se convirtió en el dueño del Henrietta. Mientras Fix y Picaporte observaban boquiabiertos, Speedy firmó los papeles y recibió el fajo de billetes. Sin perder tiempo, Fogg ordenó: «Derriben las literas y quemen todo el mobiliario inútil. Seremos un buque de vapor puro». En cubierta, las maderas y velas de repuesto ardieron en piras improvisadas. El humo formaba columnas negras que elevaban la moral de la tripulación. Ouda, sorprendida: «Nunca imaginé tanta audacia». «Cada hora cuenta», respondió Fogg. El Henrietta, ya exento de obstáculos, navegó con las máquinas al máximo rendimiento. Durante los primeros días el mar permaneció manso y el viento favorable. El 13, sin embargo, el barómetro cayó y el viento viró al sudeste. Las palas del Henrietta salían del agua cuando las olas rompían violentas contra la popa. Fogg ordenó mantener el vapor a plena fuerza, y el barco atravesó el oleaje sin vacilar. Picaporte contemplaba el caos con admiración y temor. «Es más fuerte que cualquier tifón». Al cuarto día el carbón comenzó a escasear. El ingeniero anunció con voz grave: «Señor, se acabará hoy el carbón». «Mantenga los fuegos encendidos hasta el último grano», ordenó Fogg impasible. «Luego usaremos las maderas restantes». Cuando el día 16 faltaban apenas 2 jornadas para el plazo, Fogg hizo llamar a Speedy. «Señor, he comprado su barco, pero carezco de carbón. ¿Me vendería su casco y motor por 60,000? «¿60,000?» exclamó Speedy con incredulidad. «Tráiganlos». Mientras el capitán contaba el dinero, Fogg explicó con calma: «Perdí el carbón al no poder embarcar en el China. Manténgase a la orden». En una jornada frenética, la tripulación quemó mástiles, banderillas y velas, alimentando los hornos con madera seca hasta agotar casi toda la cubierta. Cuando el Henrietta alcanzó Fastnet, la costa irlandesa brillaba a la luz de la luna. Speedy abandonó su camarote convertido en prisión de sus resentimientos
y aplaudió el ardor de Fogg. Nunca vi tal empeño. Era la 1 de la madrugada del 21. El tren correo zarpó de Queenstown con Ouda, Fix y Picaporte a bordo. Finalmente, Phileas Fogg desembarcó en el muelle de Liverpool a las 12 menos 20 del 21 de diciembre. Le faltaban solo 6 horas para llegar a Londres. Pero en ese preciso momento, Fix se acercó, puso la mano sobre el hombro de Fogg y mostró su orden. Dijo: ¿Es usted realmente Phileas Fogg? Lo soy. Queda arrestado en nombre de la reina. Capítulo 13. ¿Quién ganó la apuesta? Phileas Fogg estaba en prisión. Lo habían encerrado en la casa de la aduana, donde permanecería hasta ser trasladado a Londres al día siguiente. Al ver a su amo detenido, Picaporte casi se lanza contra Fix, pero fue detenido por varios policías. Fix había arrestado a Fogg porque era su deber, sin importar si era realmente culpable. Aouda y Picaporte se quedaron, a pesar del frío, en el pórtico de la aduana. Ninguno de los dos quería irse. Ambos esperaban ver nuevamente al señor Fogg. En cuanto a Fogg, realmente estaba arruinado, y justo cuando estaba a punto de completar su hazaña, simplemente sacó su diario. En la línea donde había escrito 21 de diciembre, sábado, Liverpool, añadió: 80 grados día, 11:40 de la mañana. Y se dispuso a esperar. Las horas pasaron y en eso Fix llegó a la celda y dijo: Señor, perdóneme. Un desafortunado error. El ladrón fue arrestado hace 3 días. Usted está libre. Phileas Fogg era libre. Se acercó al detective, lo miró fijamente y con el único movimiento rápido de su vida, retiró sus brazos y con la precisión de una máquina, derribó a Fix de un solo golpe. «Bien hecho», gritó Picaporte. «Eso sí que es un buen golpe inglés». Aún así necesitaban completar el viaje en 5 horas y media, algo que sería posible en una vía completamente despejada. Pero enfrentaron algunos retrasos inevitables. Y cuando Fogg descendió a la estación terminal, todos los relojes de Londres marcaban 10 minutos antes de las 9. Después de dar la vuelta al mundo, Fogg llevaba 5 minutos de retraso. Había perdido la apuesta. Ya no había nada por hacer. Fogg dio instrucciones a Picaporte para que comprara algunas provisiones y se dirigió tranquilamente a su hogar. Aparentemente soportaba su derrota con la misma calma de siempre. Sin embargo, Fogg tenía claro qué hacer. Reservó una habitación en la casa para Aouda, quien estaba profundamente abatida por la desgracia de su protector. De las palabras que él dejó escapar, ella intuyó que meditaba en algún plan serio. Picaporte, preocupado de que, como algunos ingleses obsesionados por la idea fija, Fogg pensara en el suicidio como último recurso, decidió vigilar de cerca a su amo, aunque disimulando para no incomodarlo. La noche transcurrió en una tensa calma. Fogg se acostó. ¿Pero habría dormido? Aouda no cerró los ojos en toda la noche, y Picaporte, como un perro fiel, montó guardia en la puerta de su amo. Al día siguiente, a eso de las 7:30 de la noche, el señor Fogg envió a saber si Aouda podría recibirlo, y unos momentos después se encontró a solas con ella. «Señora, estoy arruinado. ¿Me perdonará por haberla traído a Inglaterra?» «Usted me salvó», respondió Aouda. «Si alguien debe disculparse, soy yo. No tengo futuro que ofrecerle. Compártalo conmigo». Aouda alzó la mirada. «¿Acepta casarse conmigo?» Fogg sintió latir su corazón por primera vez en muchos días. «La amo», murmuró. «Sí». En ese instante entró Picaporte radiante. «Corre y avisa al reverendo», ordenó Fogg. «¿Para mañana lunes?», preguntó ella. «Para mañana», confirmó él.
Picaporte salió a toda prisa. Es momento de relatar el cambio radical en la opinión pública inglesa cuando se conoció la noticia de que el verdadero ladrón de bancos había sido arrestado el 17 de diciembre en Edimburgo. La noticia rehabilitó a Phileas Fogg. De fugitivo pasó a caballero admirable que seguía, con exactitud matemática, su apuesta de dar la vuelta al mundo. La prensa reavivó la fiebre. Los bonos Fogg subieron y las apuestas se multiplicaron. Incluso el paralítico Lord Albemarle arriesgó 5.000 libras. Telegramas surcaron medio mundo. Mensajeros acudieron instintivamente a Savile Row. Y nadie halló ni a Fogg ni al detective Fix. 3 días, Londres vibró de expectación. Los corredores apostaban febrilmente y los salones comentaban la hazaña. El sábado 21, Pall Mall rebosaba. Dentro del Reform Club, Sullivan, Fallentin, Stuart, Ralph y Flanagan fingían jugar mientras acechaban el reloj. A las 8:20, Stuart declaró perdida la carrera. El tren de las 7:23 había llegado y Fogg no. Fallentin recordó que el caballero nunca llegaba antes ni después. Todos celebraban su victoria contra Fogg. Pero en eso, un caballero antes del 60º tic informó con su imperturbable flema. «Aquí estoy, señores». Era Phileas Fogg. Sí, Phileas Fogg en persona. Recordemos que Fogg envió a Picaporte a contratar al reverendo para casarse al día siguiente. Picaporte buscó al reverendo Wilson, pero a las 8:35 descubrió lo impensable. «Amo, la boda mañana es imposible, porque hoy no es domingo, sino sábado». «¿Sábado?», replicó Fogg perplejo. «Hemos llegado un día antes y solo quedan 10 minutos». El criado lo arrastró a un coche. Fogg prometió 100 libras al cochero y volaron entre carruajes hasta Pall Mall. A las 8:45, el caballero cruzó el salón de Reform Club y exclamó: «Aquí estoy, señores». El círculo terrestre se cerraba justo en 80 días. La apuesta de 20.000 libras era suya. La confusión se explicaba fácilmente. Viajando siempre hacia el este, Fogg había ganado un día sin advertirlo. Cada grado recorrido acortó su jornada 4 minutos y 360 grados sumaron 24 horas. Sus amigos vivían el viernes 20, cuando él creía era sábado 21. Tras liquidar gastos, sobraba solo 1.000 libras. Tuve la fortuna de gastar mi fortuna en ganar. Bromeó, repartiendo la suma entre Picaporte y el humillado detective Fix. Esa noche se volvió hacia Aouda. «¿Mantienes tu palabra?». «Debería preguntarle lo mismo, ya que no está arruinado». «Lo poco que posee es tuyo. Si no hubieras aceptado casarte, Picaporte no habría descubierto nuestro adelanto y yo habría perdido». «Querido señor Fogg». «Querida Aouda». Phileas Fogg había ganado su apuesta y dado la vuelta al mundo en 80 días, utilizando todos los medios de transporte. Vapores, trenes, carruajes, yates, barcos mercantes, trineos y elefantes. En esta odisea el excéntrico caballero demostró con creces sus cualidades de calma y precisión. ¿Pero qué había ganado realmente con todos esos esfuerzos? ¿Qué trajo de este largo y agotador viaje? Nada, diría usted. Quizás solo una mujer encantadora que, de forma sorprendente, lo convirtió en el hombre más feliz del mundo. ¿De verdad? ¿No haría usted la vuelta al mundo por algo menos que eso?